neumotorácico y distal. Se divide comúnmente en subtipos espontáneos y no espontáneos, según el mecanismo subyacente. La radiografía de tórax es la prueba más común para diagnosticar y monitorizar el neumotórax. Caso clínico de un hombre de 23 años con buenos antecedentes de salud que se presentó con inicio súbito de dolor en el lado izquierdo del pecho y una dificultad para respirar. El dolor era de carácter punzante más severo en la inspiración. El examen físico mostró una disminución de la entrada de aire en la parte superior izquierda del tórax, que era impersonante a la percusión. Los estudios del laboratorio fueron esencialmente normales y se realizó una radiografía de tórax para una evaluación adicional. En la radiografía de tórax observamos un neumotórax. Vamos a encontrar también la ausencia de marcas vasculares en la periferia del hemitórax izquierdo, que se debe a que encontramos aire en la cavidad pleural y no en el pulmón. Una radiografía de tórax en posición erecta y en inspiración completa es diagnóstica en la mayoría de los casos. Y si el paciente no puede permanecer de pie, una vista del decúbito lateral puede ser útil para el diagnóstico. Nótese los rasgos radiológicos del neumotórax a tensión observados en este paciente, que incluyen un desplazamiento mediastínico contralateral, una depresión del hemidiafragma ipsilateral y atelectasia compresiva del pulmón normal adyacente. Estos signos radiológicos indican la presencia de un aumento significativo de la presión intratorácica en el neumotórax a tensión, lo cual requiere un tratamiento urgente. La función de las imágenes en pacientes con neumotórax es la de confirmar el diagnóstico clínico, evaluar la extensión del neumotórax, detectar signos de neumotórax a tensión, y es un examen de seguimiento para monitorizar la resolución del neumotórax tras el drenaje. El diagnóstico en sí del neumotórax se confirma con una radiografía de tórax en posición erecta y en expiración completa. Y bueno, se deben de buscar específicamente signos de neumotórax a tensión, ya que es potencialmente mortal y requiere un tratamiento urgente. En esta otra radiografía de tórax observamos un neumotórax bilateral a tensión debido a barotrauma por ventilación con presión positiva. Podemos observar el aplanamiento de los diafragmas. En este caso, la presencia de una anomalía bilateral resulta en la ausencia del desplazamiento del mediastino. Y podemos observar con las flechitas blancas los pulmones colapsados, y la hiperlucidez bilateral que hay en ambos campos. La identificación del neumotórax podemos ver que las flechas nos señalan una línea. Esta línea corresponde a lo que es a la pleura visceral separada de la pared torácica por el aire. En la figura B podemos ver que el aire pleural va a estar contra el borde del lóbulo superior, que en este caso va a estar consolidado. No va a haber marcas pulmonares en el espacio pleural, ya que va a estar lleno de aire. Y también hay aire en los tejidos subcutáneos, que esto lo va a señalar lo que es la punta negra. La identificación de neumotórax a tensión compromete lo que es el retorno venoso pulmonar y es una emergencia médica. En la imagen podemos observar lo que es la línea pleural y el aire en el espacio pleural. A estos van a ser signos de neumotórax. Aquí vamos a tener presente lo que es la ausencia de marcas pulmonares periféricas del lado afectado, que este va a ser un espacio pleural lleno de aire. También vamos a tener lo que es la desviación del mediastino hacia el lado contralateral, ya que se va a ir hacia el lado sano, el aplanamiento o depresión del diafragma ipsilateral por la presencia de aire y la separación de las costillas en el lado afectado, ya que los espacios intercostales van a estar más amplios. Continuando con la identificación de los artefactos para evitar el diagnóstico agresivo, como primer artefacto tenemos la ausencia de marcas pulmonares que pueden hacernos pensar en un neumotórax, pero ojo, este hallazgo no viene a ser exclusivo del neumotórax, también se puede ver en otras enfermedades como la enfermedad ampollosa del pulmón, quistes pulmonares grandes, embolia pulmonar o signo de Westermarck. Hablando de la imagen, podemos ver una ampolla en el lóbulo superior derecho. Noten cómo la línea blanca no es paralela a la pared torácica, a diferencia de la pleura en un verdadero neumotórax. Para ello, antes de diagnosticar neumotórax, siempre debemos identificar si la línea que vemos realmente corresponde a la pleura visceral. Como segundo artefacto viene a ser el pliegue cutáneo, que ocurre cuando el paciente está en contacto directo con el chasis radiográfico, especialmente en radiografías portátiles en cúbito supino. Hablando de la figura, podemos ver cómo el pliegue genera un borde blanco grueso que puede confundirse con la pleura visceral, siendo la diferencia que en un neumotórax la línea pleural es fina y bien definida. Por ello, los pliegues cutáneos producen una banda más ancha y difusa, no una línea fina como la pleura.
Como tercer artefacto tenemos el borde medial de la escápula, que puede superponerse sobre el pulmón superior en radiografías tomadas en decúbito. Hablando de la imagen, podemos apreciar cómo el borde de la escápula puede simular la línea pleural en un neumotórax. Por ello, siempre debemos trazar el contorno de la escápula para diferenciar en un neumotórax real. Tipos de neumotórax. Se clasifica por la presencia o ausencia de un desplazamiento de las estructuras mediastínicas móviles, como el corazón y la tráquea. Estas se clasifican en dos. Un neumotórax simple sin desplazamiento. Acá las estructuras mediastínicas no suelen estar desplazadas. Como podemos observar, las flechas blancas nos muestran que hay un neumotórax izquierdo de gran volumen que no se acompaña del desplazamiento del corazón ni de la tráquea hacia el lado derecho. La flecha negra nos señala el enfisema subcutáneo que se observa en la región del hombro izquierdo. 2. Neumotórax a tensión. Acá las estructuras mediastínicas suelen alejarse del neumotórax. Como podemos observar en la imagen, la flecha blanca continua nos muestra un neumotórax espontáneo y el pulmón izquierdo está casi totalmente colapsado. La flecha negra continua nos señala la desviación de la tráquea y del corazón hacia el lado derecho. Y la flecha blanca discontinua nos señala el hemidiafragma izquierdo que está deprimido debido al incremento de la presión intratorácica izquierda. Muy bien. Ahora ya yo más o menos a interrogar sobre diferentes cosas del mismo tema. Bien, hoy vamos a revisar entonces el mediastino y la pleura. Bueno, entonces, en el tórax tenemos, obviamente, no solamente los pulmones, ¿no? No solamente los pulmones. Tenemos también la pleura, tenemos el mediastino y tenemos el espacio extrapleural, o sea, la pared torácica. ¿Okay? En un estudio de tórax se tiene que ver todo, ¿no? O sea, desde la piel hasta los pulmones y todo lo que puede haber. Como lo está mostrando en la práctica, la enfermedad puede estar en los pulmones, en el mediastino, en la pleura o donde fuese. ¿Okay? Y hay datos que van a indicar más o menos dónde está la enfermedad. ¿Okay? Puedes seguir lo que pone, ¿no? Reconociendo la enfermedad del mediastino, reconociendo la enfermedad del pulmón. ¿Y de dónde se trata más o menos? ¿Okay? Nadine justamente explicó. Es este grupo, ¿no? Cuando el mediastino se enferma, ¿cuál es el principal signo radiológico? Yo debato y digo, no, el mediastino está enfermo. Punto. En placa, a veces no puedo saber más que esté enfermo. Suficiente. Y una pregunta, igual para Nadine. ¿Quiénes viven en el mediastino? El corazón, doctor, la tráquea. ¿Quién más? El timo. Ya. Faltaste. La aorta silvestre. ¿Me está preguntando o está afirmando? No, la está afirmando.
ganglios, falta un montón de cosas. Ya, entonces, este mediastino, ya, lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo aquí, y obviamente la tráquea es un elemento muy, muy importante del mediastino. ¿Ya? Cuando uno ve mediastino, es fundamental ver la tráquea. ¿Ok? Fundamentalísimo ver la tráquea. Fundamentalísimo ver el corazón. Y fundamentalísimo ver los cilios. Son puntos clave que tengo que ver cuando veo el mediastino. Eduardo Lucero Tapia. Presente, doctor. ¿Cuál es el principal hallazgo que veo y digo, el mediastino está enfermo? Movilización de la tráquea, del corazón. Perfecto, puede ser eso, movilización. Pero lo más importante es el ensanchamiento. Ya. Mediastino gordo. Este mediastino, sobre más o menos a nivel del botón aórtico, acá, debe ocupar máximo el 25% del ancho del tórax. ¿De acuerdo? Si yo lo veo engordado, como aquí por ejemplo, gordo, digo, el mediastino está enfermo. Pero solo con una placa PA máximo puedo decir que está enfermo, pero no puedo decir exactamente de qué está enfermo. ¿De acuerdo? Para saber de qué está enfermo, sí o sí necesito pedir una tomografía de tórax, sí y con contraste nuevo. ¿De acuerdo? El mediastino ancho solo me indica hay enfermedad, pero no sé qué. ¿Ok? Luego, los compartimentos mediastínicos. ¿Cómo se divide el mediastino? Eso es según el libro que uno revisa. ¿Ya? Los compartimentos mediastinales no son compartimentos reales. Simplemente, esta es la división del Herring, ¿no? Entonces, en general, el Ferguson divide que el corazón está en el mediastino anterior, pero según el Herring está en el medio. Pero eso no interesa. ¿Por qué? Porque estos compartimentos no son reales, ¿ya? O sea, no existe una capa que los separe. No es como los lóbulos del pulmón, ¿no? Que están separados por las pleuras. ¿De acuerdo? Aquí no. Aquí están separados por los autores, quien escribe el libro. O sea, que las enfermedades hacen lo que les da la gana, o sea, pueden estar en dos mediastinos. Pero en general, el mediastino anterior ocupa lo que se llama el espacio claro retroesternal, o sea, está entre el esternón y los grandes vasos. En el mediastino medio, en general, según esta división, vive el gran blanco, que es el corazón, están ganglios, principalmente el corazón y ganglios, ¿ya? Vamos a hablar de grosso modo, lo más importante. Y en el mediastino posterior son los espacios paravertebrales. Entonces, de las vértebras, ¿quién salen por estos agujeros? ¿Qué se llaman estos agujeros? Se llaman foraminas, ¿no es cierto? Por aquí, ¿quién nace? Nervios, que van a parar, obviamente, a todo el tórax. Y de los nervios más inferiores, obviamente, a las piernas, ¿no? El plexo braquial, ese tipo de cosas. Y de la parte superior, hacia el plexo cervical. ¿Ok? Entonces, ¿qué enfermedades tengo? En el mediastino posterior tengo enfermedades neurales, como schwannomas, ese tipo de cosas. En el mediastino medio, principalmente ganglios. Y en el anterior, como dice el libro, la 5T. La 5T. ¿De acuerdo? ¿Ok? La semiología. ¿Cuál es la idea en la semiología? La semiología es muy sencilla, ¿no? Si tengo una masa que está entre el pulmón y el mediastino y el ángulo de implantación es agudo, ¿qué significa agudo? Menos de 90 grados. ¿Cierto? Si es agudo, pienso que la masa es pulmonar. Entonces, esta masa es de pulmón. ¿De acuerdo? En cambio, si el ángulo de implantación entre la masa y el pulmón es obtuso, eso es más de 90 grados, significa que la masa es mediastinal.
yo tengo que saber reconocer, ¿no? O sea, cuándo una masa es pulmonar y cuándo una masa es mediastinal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Gerson Vargas. Acá tengo una masa, ¿no? Una masa es una radiodensidad con densidad de agua de bordes definidos. ¿Toda esta masa será pulmonar o será mediastinal? Mediastinal. Mediastinal porque el ángulo entre el pulmón y el mediastino, obviamente este ángulo es obtuso. ¿Ya? Es obtuso. Y en general lo que estoy viendo obviamente es un mediastino ancho. Un mediastino ancho. Y estoy viendo que la tráquea está desplazada hacia el lado derecho. Y la tráquea es una estructura mediastinal. Entonces, si algo mueve la tráquea, se supone que la patología está en el mediastino, si no, no la pudiese mover. ¿Y qué signo radiológico hay entre la masa y el corazón? Perfecto. Pues tendría que los dos tienen densidad de agua. Y para saber en qué mediastino está, si es anterior, medio, posterior, sí o sí requiere una placa lateral. Si no tengo lateral, no sé si eso está en el anterior, medio, posterior. Solo sé que está en el mediastino. Pero no tengo para más. ¿Ya? A cada placa se le pide lo que se le tiene que pedir nada más. En este caso, supongo que es una masa porque está desplazada la tráquea. Y es un ensanchamiento focal. O sea, una parte está ensanchada, no todo. En caso del otro lado, es un ensanchamiento simétrico, ¿no? La tráquea está al centro y es un ensanchamiento difuso del mediastino. Es un ensanchamiento no focal, sino generalizado. Generalmente esto se da en procesos inflamatorios, como una mediastinitis, por ejemplo. En cambio, estos son masas, son tumores. ¿Okay? ¿Cuál es el hallazgo importante aquí que tengo? Tengo que la tráquea está desplazada al lado derecho. ¿Ya? Y la tráquea es una estructura del mediastino anterior. ¿Okay? Está desplazada la tráquea. En cambio, en este caso, ¿qué pasa con la tráquea? La tráquea está ahorcada. Está ahorcada igual, la patología debe estar del mediastino anterior, pero en este caso está ahorcando la tráquea. Por eso yo tengo que ver siempre la tráquea cuando quiero ver patología del mediastino. En general, hemos dicho la palabra mucha, o en muchas mediastino, ¿no? En la mnemotecnia, es muy importante ver la tráquea. De la tráquea. Está desplazada, está de grosor normal, está ahorcada, ¿de acuerdo? ¿Quién me pudiese comprimir la tráquea? ¿Quién tendrá fuerza para comprimir la tráquea? Gerson Vargas de Languri. ¿Sabe Gerson Vargas? Sí, doctor. ¿Qué enfermedades tendrán más fuerza para empujarme la tráquea? Comprimirla, ahorcarla. En medicina casi ocasionalmente hay 7 enfermedades. Solo hay 7 enfermedades. No existen más que 7 enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades. Primero, o son inflamatorias. ¿Ya? Son inflamatorias. En las inflamatorias entran las infecciosas y las no infecciosas. ¿Ok? Infecciosas y no infecciosas. 2. Traumáticas. Traumáticas. 3. Tumorales. Tumorales. 4. Metabólicas. 5. Congénitas. 6. El desarrollo.
Como ahí son dos, son las 7 enfermedades que hay, no existen más. No existen más. ¿De acuerdo? Todos son estos. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y qué enfermedades pueden ser? Para mí es sencillo. Porque simplemente yo pienso en 7, o sea, no pienso en, no sé. Podríamos hablar hoy día hasta la noche, ¿no? Enumerando el número de enfermedades que existen. Si solo leo, no sé, las enfermedades que forman parte de la enfermedad de infección difusa, pues tendría 100 enfermedades. Y estaría todo el día pensando en eso. Entonces, pero yo solamente pienso en esas 7 enfermedades. ¿Cuál de esas podrá ahorcar la tráquea? Está Gerson, ¿no? La inflamatoria. Las inflamatorias, un poco tranca, ¿no? Un poco tranca. Un poco tranquila. Un poco tranca con una inflamación o una infección que puede hacer eso. Las tumorales, doctor. Las tumorales. Las tumorales tienen la fuerza para ahorcar la tráquea y desplazar la tráquea también. Podrían crecer un montón de ganglios alrededor de la tráquea y así ahorcarla. Un bocio, por ejemplo, podría ahorcarte la tráquea. Un bocio son nódulos de la tiroides, no sé, se le podría ahorcar la tráquea. Entonces, ustedes cuando les pregunten, ¿y cuál es tu diagnóstico? Solo van a pensar en 7 enfermedades, nada más. ¿Ya? Y de ahí se explayan. De ahí se explayan. ¿Sí? Siempre en medicina uno tiene que ir de lo general a lo particular. Y así la cosa más o menos se te hace fácil. ¿Ya? Bien. En esta placa que tengo, en la placa lateral, David Vargas Fisca, ¿qué tengo en la placa lateral? En mediastino anterior encontramos varias radiovelocidades con formas definidas como esferas. No. Pero que sus lentes están malas. Tienen que cambiar lentes. Son las masas de todo lo que... No hay masas. No hay masas. Cualquiera que mire bien, que esté con la vista como tiene que ser, no vería más. No vería más. Yo me acuerdo cuando llegué a la residencia y estaba viendo mal, mi profesor me dijo, para mañana te cambian tus lentes. Tenía que botar mis lentes y venir con lentes nuevos. Acá fácilmente veo una pelota, o sea, no veo más ni nada más, y yo veo solo la pelota acá. No veo nada más que eso. Eso es una masa. Es una masa, entonces, nada más que una masa. Las demás cosas que tú ves, digamos, son creadas por tu cerebro, o sea, realmente no existen. Existe una masa, y cuando hay una masa, está en el espacio claro retroesternal y está pegado al corazón, ¿cierto? Pegado a los grandes vasos. Entonces, y ahí estoy en problemas ya. ¿Qué necesito hacer tú mismo? ¿Qué vas a pedir para saber qué es esa masa? Una tomografía. Perfecto. ¿De qué pero? No existe tomografía mediastinal. Y siempre he dicho sin y con contraste. ¿No? Desde el tórax, siempre sin y con. Sin y con, ¿por qué? Porque yo tengo que ver, como ya hay una masa, yo tengo que ver esa masa cómo realza con el contraste. O sea, yo tengo que medir unidades de estancil en la fase sin contraste y tengo que medir cuánto realza la masa en la fase con contraste. ¿De acuerdo? ¿En qué mediastino está la masa viendo la tomografía? Mediastino anterior. Perfecto, acá está la masa. ¿Qué pasa si yo te digo que esta masa, yo te pongo un rollo acá en mi examen y te digo que esta masa mide menos 80 watts?
menos 80 watts. ¿Cuál de estos diagnósticos marcarías? De estos 5. A, B, C, D, E. Están las 5 claves. ¿Ya el otro? No me pregunte. Agarre su Google, investigue qué masas de mediastino contienen grasa. Pero hay ChatGPT, hay OpenEvidence y no sé qué más existe, un montón de inteligencias artificiales y un montón de cosas. Investigue. Menos 80, ¿qué significa primero? Para que ayudarle. Si contiene qué cosa. Grasa. Ponga ahí en Open, en Chat o en Google o lo que le da la gana. ¿Qué masa del mediastino contiene grasa? Y listo. En mi época yo tenía que leer 80 libros, ¿no? Estaba cargando como cargador ahí. 20 kilos de páginas. Y hubiera demorado 5 horas en tener la respuesta. Ustedes no. La respuesta la pueden tener en un segundo. O en 5 segundos, ya digamos. Es la ventaja de ahora, que uno podía aprendiendo rápido. Pero tiene que estar guiado por su sensei, que soy yo. Si no, podrías investigar cualquier tontera, ¿no? Perfecto, listo. Así de fácil es la medicina. Así de fácil es la medicina. Pero para eso, ¿qué necesito tener? Conceptos previos. Conceptos previos. ¿De acuerdo? Cuando yo hacía radiología y llegué al hospital de neoplásicas, me preguntaron primero un par de cosas de anatomía. A mí y otros residentes, y nos habíamos olvidado todo. Entonces nos botaron y nos mandaron ahí a la avenida Bancay, al fondo, ven los libros viejos. A comprarme un libro más o menos de cuarto, de secundaria, así. Y al día siguiente tuvimos que recitar toda la anatomía de cuarto y secundaria. No la que han ido ustedes, no sirve para nada. ¿Ya? Al día siguiente vamos a tener que leer, vociferar toda la anatomía. Pero la básica, ¿no? La de colegio, la de cabeza, tronco y extremidades nomás. Suficiente con eso, no más. Y luego cuando empezamos a estudiar las cosas y nos empezaron a interrogar, ahí sí teníamos que agarrar el libro de... Creo que los libros de patología son el Rubin, ¿no? Hay un Rubin y un Rolling, ¿no? El Rolling es para estar jalado porque tiene dos tomos, ¿no? En cambio el Rubin solo es un tomo. Un tomito. Entonces, uno tenía... vas a hablar sobre estos temas. Si no tienes ni idea de lo que es, que vas a entender nada. Caballero, tenemos nuestro libro de Rubin ahí y estar leyendo ahí todo el día. Para ser radiólogo tengo que hacer patología. Para entender medicina tengo que hacer patología. ¿De acuerdo? Porque patología lo primero que te va a decir cuando lees teratoma es que contiene grasa, que contiene calcio, que contiene pelos, que contiene dientes, que contiene no sé qué vainas. ¿No es cierto? Todo eso tengo que entender yo para luego entender las cosas. La medicina, ¿sobre qué se basa la medicina? Sobre el constructivismo, ¿no es cierto? La teoría del constructivismo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los cimientos de la medicina? De anatomía, no del Rubier, no del Testit, y eso estoy repitiendo, ¿eh? Bueno, la anatomía de los libros de cuarto de secundaria es la que sirve, ¿ya? Y de medicina, yo diría que leía el libro de Hollins, que es un libro de 400 páginas, más o menos. Luego un compendio de histología, no, básico, un compendio de fisiología, aunque fisiología un poquito más, hay que leer un poco más a profundidad. Un libro corto de patología y con eso estoy parado. O sea, con eso puedo hacer cualquier especialidad. Porque si no, no entiendo nada, no estoy todo perdido. Estoy como huevo en ceviche. ¿Ya? Ustedes tienen que ser viciosos al leer esos libros. Viciosos. ¿Ya? O si no les gusta leer esos libros, pues hacer preguntas así como las que he preguntado. O sea, tener una idea de que más o menos qué contiene cada cosa. Así. ¿Ya? Obviamente, yo puedo preguntar en mi examen directamente preguntas como cuáles son las 5T. Pero también puedo hacer preguntas indirectas, porque estoy preguntando, ¿no? Si es un día de grasa, ¿qué sería? ¿Por
Porque estoy usando la teoría del constructivismo. Se supone que los alumnos que están pisando mi clase han aprobado histología, fisiología, patología. ¿Yo qué pido? Solo un nivel básico nomás. No voy a pedir grandes cosas.